Muy bienvenidos hermanos, hermanas, amigos que están compartiendo con nosotros este nuevo día, este hermoso día que el Señor nuevamente nos ha regalado para usarnos en la presencia de nuestro Dios. Queremos dar la gloria a Dios por este bello día que el Señor nos ha regalado. Y también queremos que ustedes se sientan libres de participar con nosotros de este culto de adoración, este culto de gratitud y alabanza para nuestro Dios, donde ustedes van a poder también cantar himnos y coros que son de adoración, de alabanza a Dios. Queremos que se integren a esto que es un culto para nuestro Dios, y también es un momento que nos unimos a Dios en espíritu y en verdad. Es un momento también que podemos unirnos de alguna manera también con nuestros hermanos que están compartiendo en diferentes lugares este instante de esta predicación, de la alabanza que vamos a estar también escuchando. Y quiero leerles un pasaje de la Biblia que tiene que ver con el tema de hoy, que se encuentra en Romanos capítulo 14, versículo 17, dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermanos, la vida cristiana, el reino de Dios es la justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Y queremos que ustedes se sientan libres para disfrutar de este momento en la justicia, en el gozo que Dios nos provee, la paz que Él nos da a través de su Hijo Jesucristo, y que podamos entender lo maravilloso que es estar en el reino de nuestro amado Dios y Señor Jesucristo. Y vamos a iniciar con una oración también, entregándole este momento a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por este momento de compartir con los hermanos esta alabanza, compartir con los hermanos también la lectura de tu palabra, el mensaje que tú nos vas a estar trayéndonos a cada uno de nosotros a través de la exposición de tu palabra. Queremos recibir tu palabra, queremos, Padre, internalizar en nuestras vidas la palabra de Dios, que se vuelva carne en nuestras vidas, Señor. Que podamos verdaderamente ser hacedores de la palabra de Dios, que otros puedan ver el fruto de tener comunión contigo, de tener vida espiritual, que se pueda notar en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en donde quiera que estemos, que se note, Padre Celestial, para que tu nombre sea exaltado y glorificado en todas partes. Gracias, Padre Celestial, por lo que estás haciendo en medio nuestro. Te lo damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios, a Jesús, nuestro Rey de Gloria, así como dice el Salmo 145:1, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Este y me
Muy buen domingo, hermanos. Nuevamente en la presencia del Señor. Queremos dar gracias antes de comenzar, dar gracias a Dios por este día hermoso que el Señor nos regaló, y queremos orar para comenzar. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, a ti sea toda la gloria, la honra y el honor. Dios eterno, Dios que gobierna, Señor, los cielos, gobierna la tierra. Tú eres el Todopoderoso, por eso te rendimos toda alabanza a ti, Padre, solamente a ti. Y queremos entregarte este culto en tus manos, Padre, para que tú seas el que estés dirigiendo la alabanza, la lectura de tu palabra y también el mensaje en este momento que vamos a estar escuchando. Que tú nos guíes por medio de tu Espíritu Santo. Gracias te damos por todo lo que tú hiciste por nosotros como iglesia tuya, seguirás haciendo, y por todos aquellos que nos están viendo, para que tú también les hables a aquellos que no son miembros de la Primera Asunción, que puedan entender que tú les amas, que tú tienes un propósito para sus vidas, que tú quieres que ellos también estén dentro de tu reino. Oh Dios eterno, gracias por tu palabra que vamos a escuchar en este momento. Háblanos a nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, queremos hablar sobre el reino de Dios. Un tema que a mí me gusta mucho hablar porque tiene que ver con la iglesia de Jesucristo. Y no solamente la iglesia propiamente dicha a partir de la venida de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, sino la iglesia universal de todos los tiempos, es decir, todos aquellos salvos por la fe en Jesucristo. Somos la iglesia de Jesucristo. Y vamos a leer un texto que normalmente lo usamos para hablar sobre la oración, modelo de oración, que es Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, y dice así la palabra de Dios. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Aquí encontramos un modelo de oración. Pero dentro de este modelo de oración, hermanos, hay una riqueza teológica, una riqueza espiritual que podemos usarlo para bendecir nuestras vidas y para bendecir la vida de muchas personas. Son verdades eternas. No por nada, hermanos, Jesús enseñó palabra por palabra que encontramos aquí en el Padre Nuestro, tienen un significado profundo y que va a ser de bendición para nuestra vida. Comenzamos, hermano. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando estamos hablando del reino de Dios, estamos también hablando en Mateo. El libro de Mateo fue escrito para los judíos, y el título del sermón de hoy tiene que ver con el reino de Dios o el reino de los cielos. Normalmente los judíos no usaban o no, tenían temor de usar la palabra Dios o Jehová para no ofender el nombre de Dios. Por lo tanto, ellos usaban otros sinónimos para referirse a Dios, como Señor o Todopoderoso, el Santo de Israel, el Altísimo. Entonces evitaban usar el nombre de Dios, y por lo tanto no usan Mateo no usaba el término reino de Dios, sino usaba el término reino de los cielos. Lucas y Marcos sí usan el término el reino de Dios, pero es la misma cosa, tiene que ver con el gobierno de Dios. De hecho, Dios gobierna el universo, Dios gobierna el infinito. Dios gobernó, Dios está gobernando y Dios seguirá gobernando por la eternidad. Pero ahora queremos hacer énfasis en el reinado espiritual, el reinado de Dios en la vida de sus escogidos,
el reinado de Dios en los hombres, aquellos que han decidido dejar que Dios gobierne sus vidas. De ese reinado queremos hablar. Y dice aquí, Padre nuestro que estás en los cielos. Encontramos aquí algo muy importante. Habla en primera persona plural, porque el reino de Dios no es egoísta. El reino de Dios está constituido por millones y millones y millones de seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Por eso usa la expresión Padre nuestro. No dice Padre mío, sino nuestro, porque hay una conciencia de que el reino de Dios es un reino grande. Está, vamos a decir, poblado por cristianos de todos los tiempos y de todas las épocas, de todos los colores, de toda raza, de todo pueblo, de toda nación, como dice en Apocalipsis. Ahí está la iglesia de Jesucristo en uno solo, ¿verdad? Porque la iglesia de Jesucristo es uno solo, pero estamos todos en ese un solo reino que estamos, los que hemos sido salvos por Jesucristo. Y vemos también, luego dice, santificado sea tu nombre. Está hablando que el Rey de Reyes es tan poderoso, es tan grande, es tan sublime, que Él está por encima de todas las cosas que Él mismo creó, por encima de toda la creación. Santo significa separado, apartado de todo lo que es, podía ser usado esa expresión vil, o todo lo que es de menor nivel. Dios es tan alto, Dios es tan sublime, es tan grande, que está muy apartado de nuestra forma de ser humana. Nosotros, desde Adán y Eva, nos hemos separado de Dios, nos hemos apartado de Dios, nos hemos ido en el pecado, dominados por el pecado, y por lo tanto hemos encontrado en el pecado la muerte y una separación de Dios que produce la muerte, la separación eterna de Dios. Pero Dios, que es santo, aún en su santidad, Él nos da una oportunidad y envió y prometió primero enviar un Salvador. Desde Génesis 3:15 ya Él anuncia la llegada de un Salvador que vino y que vendrá para salvar a la raza humana, aquellos que se arrepienten y que dejan que Dios gobierne sus vidas. Entonces, santidad tiene que ver con aquel que está por encima de todo. Venga tu reino. Aquí está diciendo que cuando oramos tenemos que pedirle a Dios que se haga su voluntad. Y aquí se repite 2 veces la misma cosa, como es costumbre en las escrituras judías. Ellos, para dar énfasis en algo, normalmente usaban a veces 2 palabras o 2 frases sinónimas para expresar la misma cosa, porque querían darle un énfasis a eso. Y es lo que dice acá: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino es lo mismo que hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad es cuando nosotros le decimos a Dios: oh Dios, yo me rindo a ti, rindo mi voluntad y estoy dispuesto a todo, a dejarlo todo para seguirte a ti. Cuando hacemos esta oración, en la realidad nos estamos comprometiendo para que Cristo sea el Rey y gobierne en nuestra vida. Este modelo de oración no es para que cualquiera lo ore, para que cualquiera lo recite. Es exclusivamente para los verdaderos discípulos de Jesús. Así como los discípulos de Jesús, que eran 12, que lo dejaron todo, como Pedro dejó la barca, dejó las redes y siguió a Jesús, como Mateo, que era recaudador de impuestos, y cada uno dejó todo lo que estaba haciendo para seguirle a Jesús.
y hacer de su vida un servicio permanente para Dios. Apartados del pecado, apartados de las cosas viles de este mundo y exclusivamente separados para Dios, para servir al Señor. Entonces, este Padre Nuestro nos compromete a los que decimos ser discípulos de Cristo a vivir una vida totalmente entregada a Dios. La palabra, entonces, reino tiene que ver con el gobierno de Dios en los corazones de los cristianos. Y cuando hablamos de reino, podemos hablar de dos tipos de reino. El reino universal que Dios tiene sobre toda la creación, porque Dios es el Señor también de la historia, el Rey de la historia, el Rey de todo lo que existe. Pero como hemos dicho, ahora hacemos énfasis en este reinado, en el gobierno, en la parte espiritual del ser humano. Cuando Dios quiere que nosotros voluntariamente nos rindamos a Él y dejemos que Él obre en nuestra vida para que su voluntad, la voluntad santa, perfecta de Dios, se cumpla en nuestra vida. Así que, hermanos, hay que tener mucho cuidado cuando estamos orando y repitiendo este Padre Nuestro. Es mucho compromiso. Como dice David, cumpliré mis votos. Si yo le digo al Señor, yo voy a hacer tu voluntad, eso es un voto, es una promesa que yo tengo obligación de cumplir, porque no lo estoy haciendo con cualquier persona. Ese voto es para Dios, es para con Dios. Yo le estoy prometiendo a Dios que yo me someto a Dios, que yo voy a hacer su voluntad. Hermanos, no es fácil ser seguidor de Jesucristo. Hay que estar dispuesto a seguir a Jesús, cueste lo que cueste. Y vamos a seguir mirando. Dice también el pan nuestro cada día. Dentro del reino de Dios podemos también ver cómo el Señor, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se preocupa por sus gobernados, por sus súbditos, por sus hijos, por sus siervos. Se preocupa también de la parte física, de las necesidades físicas. El pan no solamente representa lo que se puede comer para nutrir nuestro cuerpo, sino de toda la parte física. Dios se interesa por mi cuerpo. A Dios no solamente le importa tu alma, como muchas veces predicamos los predicadores, que Dios se interesa por tu alma, sino a Dios le interesa el ser integral del hombre y de la mujer. Cuerpo, alma y espíritu. Las tres cosas son de mucho valor para Dios, y el reino de Dios quiere influenciar en esas tres áreas de nuestra vida. En la parte física, Dios se interesa, porque si a Dios no le importase tu cuerpo físico, entonces, ¿qué problema sería estar drogándose, fumando marihuana o tomando algunas bebidas alcohólicas que sabemos que nos destruyen? ¿Qué problema habría en destruir este cuerpo? Pero hermanos, el destruir este cuerpo es pecado, porque este cuerpo es un regalo de Dios para mí, para que esto sea de bendición. Entonces, el cuerpo sí es importante para el Señor. El alma, es decir, mis emociones, mi intelecto, mi voluntad también, porque Dios actúa ahí, en el corazón del hombre, y lógicamente en el espíritu, porque cuando venimos a Cristo, también nuestro espíritu se une a Dios en uno solo, y venimos a ser parte de Dios, llegamos a ser hijos de Dios, y entonces Dios puede actuar para gobernar sobre nuestra vida en cuerpo, en alma y en espíritu, porque de eso se trata, hermanos, el reino de Dios. Dios quiere que nosotros le tengamos en cuenta en nuestro trabajo. Dios quiere que le tengamos en cuenta en nuestra alimentación. Dios quiere que le tengamos en cuenta en la calle, cuando andamos en la calle, cuando estamos entre los amigos. En todo momento y en todo lugar, y aún lo que dices tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Aún lo que piensas tiene que someterse a tu pensamiento a la voluntad de Dios. Todo lo que somos y lo que hacemos
rendimos a Dios. Eso quiere decir el reino de Dios. Como hemos dicho, a Dios también le importa nuestro cuerpo. Por eso Jesús sanaba a los enfermos, daba de comer a los hambrientos, resucitaba a los muertos, restauraba a las personas que habían caído moralmente, a prostitutas o pecadores, como así se lo llamaban en aquel tiempo. Jesús les perdonaba y les restauraba delante de la sociedad, porque para eso también vino el Señor Jesucristo, para levantar, para dar oportunidad, esperanza a aquel que no tiene ninguna esperanza. De eso se trata el reino de Dios, de esperanza, de justicia, de verdad, de libertad. Aunque esto tiene un costo, pero ese costo no se compara con la ganancia que tenemos en Cristo Jesús. Entonces vemos también, dice el versículo 12, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tremendo compromiso. Perdóname, Señor, así, aunque está en plural, pero voy a usarlo así. Perdóname, Señor, así como yo le perdono a aquel que me ofendió, a aquel que habla mal de mí, a aquel que me hizo tanto daño. Si yo no estoy dispuesto a perdonar a aquel que me ofende, dice aquí que tampoco Dios me va a perdonar a mí mis pecados. Yo, si soy hijo de Dios y me someto al gobierno de Dios, al reino de Dios, entonces yo también voy a perdonar a aquel que me ofendió, aquel que a lo mejor ni va a arrepentirse de toda su maldad que está cometiendo contra mí. Yo tengo que estar dispuesto a perdonar. De eso se trata también el reino de Dios. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí también habla acerca de que el Señor le pedimos a Dios que nos libre de toda tentación. Está en las manos de Dios también el librarnos de las tentaciones, el fortalecernos para salir victoriosos en medio de las tentaciones. El Señor dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, Dios está dispuesto cada vez que le clamamos a Él, sea lo que sea, Señor, esta es mi debilidad, este es mi pecado, ayúdame, Señor Jesús. Entonces, cuando yo le clamo a Él y leo su palabra y le doy a Dios el primer lugar en mi vida, entonces Dios me va a dar el poder para ser libertado de esa debilidad, de ese pecado que muchas veces quiere dominar la vida del cristiano o de cualquier persona. Del impío mucho más, pero también el cristiano muchas veces tiene luchas en su vida espiritual. Y hay victoria, hermano, cuando nosotros nos sometemos a Jesucristo, nos humillamos delante de Él y reconocemos que Él es el Rey de Reyes. Entonces Él nos da su gracia y su poder para tener victoria sobre ese pecado, que quizás vamos a tener que batallar con ese pecado hasta que Él venga a llevar a su iglesia. Pero Él quiere que seamos victoriosos. Él todavía, mientras estamos en este mundo, Él quiere que seamos, que perseveremos en la fe en Él, que perseveremos en la lectura de la palabra, que perseveremos en la oración, en la comunión entre hermanos, de manera santa y piadosa, para que de esa manera podamos tener una vida que le agrade a Dios y glorificar su nombre. Y ese es el reino de Dios en medio de este mundo pecador. Y hoy quiero hablar acerca de algunas cosas del reino de Dios también. En Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí, ¿quiénes son los del reino de Dios? Los que hacen la voluntad de Dios. No toda aquella persona que dice Señor, Señor, es realmente hijo de Dios. No toda persona que dice ser cristiano es cristiano, es gobernado por Jesucristo. No, el que es gobernado por Jesucristo y tiene a Jesús como rey, obedece al rey. También podemos decir
que los que han nacido de nuevo son los que están dentro del reino. Juan 3:3, Jesús le dice a Nicodemo, vamos a leer un poquito Juan 3:3, que nos dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, cuando Jesús estaba con Nicodemo, le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer espiritualmente para estar dentro del reino de Dios. Y esa experiencia del nacimiento tiene que ver con el arrepentimiento primeramente, con reconocer a Jesús como el Rey de Reyes, el Dios poderoso que vino a este mundo y se hizo hombre y murió en la cruz y resucitó y tuvo victoria sobre Satanás y sobre el pecado y sobre el mundo, y con él sabemos que tenemos también nosotros victoria sobre el pecado, sobre Satanás, sobre el mundo, sobre la muerte eterna. Somos victoriosos aquellos que nos hemos arrepentido y les hemos dado a Dios el control de nuestra vida. Entonces sí, el reino de Dios, podemos decir, ha llegado a nuestra vida. Hemos experimentado el nuevo nacimiento. Entonces sí, somos del reino. También podemos ver que los herederos del reino, quienes no son los herederos del reino, mejor dicho. Gálatas 5, 19 al 21, ¿qué nos dice Gálatas 5, 19 al 21? Quienes no pertenecen al reino de Dios. Los que practican estas cosas, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios, y podemos decir, no son del reino de Dios. Tú no puedes decir, yo soy cristiano, pero estás preso en Tacumbú por robar y por matar. Si yo me voy a la cárcel porque robo, porque mato, porque me dedico a la delincuencia, entonces, ¿cómo puedo decir yo que soy cristiano? De hecho que no. El reino de Dios no está allí. El reino de Dios está en la justicia, en la verdad, en aquellos que aman la verdad, aquellos que aman a Dios, aquellos que aman a su prójimo. Y el que ama a Dios y el que ama a su prójimo no hace daño. No roba, no mata, no miente, no fornica, no adultera y no hace todas estas cosas que hemos leído recién. Y podemos mencionar más. Yo creo que se quedó corto aquí, Gálatas 5, 19 al 21. Podemos citar miles de pecados más. Hoy en día, siglo XXI, existen invenciones de pecados que ni podemos imaginarnos. Así que, hermanos, el reino de Dios no está en los que practican estas injusticias. Estas cosas que a Dios le desagrada, que denigra al hombre y a la mujer. Bueno, entonces el reino de Dios no es para las que practican estas cosas o para aquellos que aman y no desean seguir a Jesucristo. Voy a decirles más. Hay gente que escucha el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia de que Dios quiere perdonarle y salvarle su pecado y darle gozo y vida eterna, pero rechazan el Evangelio porque quieren seguir emborrachándose con sus amigos, con sus amigas y practicando el pecado, drogándose o en lo que sea. No quieren seguir a Cristo porque no quieren abandonar su pecado. Y Dios no obliga a nadie. El que quiere mantener su pecado, entonces se mantiene en su pecado. También podemos ver que el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios entonces es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquel que pertenece a Dios y está dentro del reino de Dios practica la justicia. La justicia es aquel que tiene misericordia del prójimo.
Normalmente cuando hablamos de justicia pensamos en el castigo, pero aquí habla de aquel que hace misericordia. La justicia de Dios es misericordiosa, hermanos. La justicia de Dios busca que todos tengamos oportunidad de conocer a Dios y que todos tengamos oportunidad de vivir una vida que sea buena, que disfrutemos de esta vida de manera correcta. La paz de Dios es a través de Jesucristo. Jesucristo es nuestra paz, porque a través de Jesucristo tenemos paz para con Dios. Jesucristo nos reconcilia con el Padre cuando nos perdona y nos purifica por su sangre. Y por la sangre de Cristo Jesús obtenemos ese perdón que nos permite acercarnos al Padre y estar en paz con Dios. Y gozo en el Espíritu Santo. El verdadero gozo es el que Dios da, hermanos. El mundo no puede dar gozo, puede dar alegrías momentáneas, pero no da gozo. El reino de Dios está en todos los cristianos. Lucas 17:21 dice así, cuando Jesús estaba hablando, dice que helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Cuando Jesucristo predicaba el evangelio del reino, decía que el reino de Dios estaba ahí presente. Él vino a iniciar el reino en los corazones, en la vida de las personas. Él vino a hacer la transformación del hombre de adentro para afuera. El reino de Dios es de adentro para afuera. Se nota, hermanos, cuando una persona es de Cristo. Entonces, ¿qué más podemos decir? El reino de Dios es como la levadura. De eso se trata. Mateo 13:33. ¿Qué dice Mateo 13:33? Es importante, hermanos, que conozcamos esto. Mateo 13:33 dice, parábola de la levadura. Dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Cómo actúa la levadura? Los que son panaderos, va actuando de a poquito, va penetrando la masa de harina hasta que leuda toda la masa, y esa masa se va aumentando de tamaño, ¿verdad? Y vemos la influencia de la levadura en toda la masa. Quizás al principio estaba en un pedacito nomás, pero al final termina leudando y influenciando en toda la masa. La iglesia de Jesucristo, hermanos, tiene que ser como la levadura. Tenemos que influenciar el mundo. Tenemos que cambiar las leyes que van en contra de Dios. Cuando alguien dice que se legalice el aborto, la iglesia tiene que levantarse y ponerse en contra de los que están en defensa del aborto, de los que predican el asesinato de niños o lo que sea que esté en contra de Dios. Nosotros como iglesia no nos podemos callar. Tenemos que ser levadura. Tenemos que influenciar en nuestro país. Las naciones que son influenciadas, hermanos, por el reino de Dios, por medio de la palabra de Dios, que nos muestra el camino correcto, son las naciones más gozosas, más felices, más prósperas. Porque la nación que sigue el camino de Dios se aparta también de la corrupción, del robo, del engaño, de la mentira, del asesinato, de todas esas cosas. La palabra de Dios es el manual del reino de Dios, es el manual de la iglesia, es manual para todo aquel cristiano de cómo tenemos que vivir nuestra vida, para que nos vaya bien, para que todo salga bien para la vida del cristiano. Muy bien, entonces somos como la levadura, o deberíamos ser como la levadura. También dice que el reino de Dios es como la mostaza. También ahí, Mateo 13:31 al 32, que dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas.
Es una semillita pequeñísima, la semilla de mostaza, pero llega a crecer tan grande como un árbol. ¿Qué es lo que Jesús está enseñando a través de esta parábola de la mostaza? Que la iglesia, el reino de Dios, comienza pequeñito, pero como la iglesia de Jesucristo tiene el poder de Dios para romper las rocas duras del corazón del hombre, el poder del Espíritu Santo, entonces ese pequeñito grupo de cristianos que son verdaderamente cristianos, que son como la levadura, que son como la mostaza, la semillita de mostaza, va a explosionar y va a ir creciendo y va a ir influenciando en el mundo, porque va a ir quitando a los hombres de su mundo pecador, de sus vicios y de toda su mala manera de vivir, los va transformando y va creando en ellos mejores personas, mejores ciudadanos. Si eran borrachos, dejan de ser borrachos. Si eran prostitutas, después se dedican a trabajar de otra manera, que más productiva, y todos los vicios van desapareciendo. Esa es la obra que Dios hace cuando como cristianos nos sometemos al reino de Dios, al gobierno de Dios, y somos influencia. Pero solamente eso puede pasar cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, como Jesús mismo dijo: no se haga mi voluntad, sino la voluntad de Dios, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es importante entonces, hermanos, saber lo que significa el reino de Dios, el reino de los cielos. El reino de Dios es también lo más valioso, lo que más valor tiene. Mateo 13:44 dice: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, porque su mirada está en ese tesoro. ¿Cuál es ese tesoro, hermanos? Es el reino de Dios. Cuando descubrimos el valor del reino de Dios, ya no lo vamos a querer soltar, porque el tesoro representa lo más valioso que hay. Y de eso podemos hablar muchísimo. Aquí en Paraguay, nuestro país, después de la Triple Alianza, la Guerra Grande, como dicen algunos, se cuenta que mucha gente que tenía mucho oro y mucha riqueza escondía en baúles muchísimo oro, muchísima plata, muchísimo dinero, y escondían en lugares que solamente ellos podían descubrir, si es que después sobrevivían a la guerra. Muchos de ellos no sobrevivieron, y esos tesoros quedaron bajo tierra. Muchos paraguayos y extranjeros también encontraron esos tesoros. Muchos de ellos ahora tienen riqueza, ya de la segunda y tercera generación. Yo conozco, pero no voy a citar, hay una familia que encontró un tesoro y a través de eso se enriqueció. Lógicamente, seguramente eso no lo habrán comunicado al Estado, porque se dice que todos los tesoros que se encuentran le pertenecen al Estado. Bueno, así es, pero un tesoro es de mucho valor. Así es el reino de Dios, es lo más valioso que existe. Y tenemos que estar dispuestos, hermanos, a vender y a dejar todo, dejar tu pecado, dejar todo lo que te puede separar de Dios, déjalo por seguir a Cristo, porque Cristo es más valioso que todas las cosas que el mundo te pueda ofrecer. Porque dice también la palabra del Señor: ¿de qué le sirve al hombre si ganara el mundo entero, la riqueza de este mundo, la fama de este mundo, la inteligencia de este mundo, el conocimiento, títulos, buena fama o honores de este mundo, y perdiere su alma y se va al infierno? ¿De qué le sirve? No sirve de nada. Porque lo más importante es el reino de Dios, es estar en las manos de Dios, es estar en paz con el Creador, es tener las cosas resueltas con el Dios que un día va a juzgar a los vivos y a los muertos. Toda persona un día tendrá que comparecer delante de Dios, pero el cristiano, el que es hijo de Dios, ya no va a comparecer en ese momento. Solamente aquellos que no han entregado su vida a Jesucristo en vida son los que van a
comparecer ante el gran trono blanco. Serán ya enjuiciados. Es como aquellos que van antes de ser sentenciados por un juez a un castigo por un crimen que haya cometido. Y así será con aquellos que no han solucionado con Cristo en vida, que no se han arrepentido de sus pecados en vida para poder pertenecer al reino de Dios. Seguimos, hermanos, ya para terminar. El reino de Dios, dice, es eterno, no tiene fin. El último pasaje de la Biblia que quiero compartir con ustedes, Apocalipsis 11:15, dice así, Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. El reino de Dios es eterno. Si ustedes quieren leer en su casa también Daniel 4:3. Habla del reino de Dios eterno. El reino de Dios no tiene fin. Hermanos, es lo más hermoso, lo más lindo que hay. Es estar dentro de este reino maravilloso de nuestro Dios, que nos da no solamente esperanza, sino podemos disfrutar ahora en vida de ese perdón, de ese gozo, de esas bendiciones, de todas las bendiciones que el Señor nos ha prometido a los que somos sus hijos. Hermanos, la Biblia está lleno de bienaventuranza, es decir, promesas de bendición para aquellos que son del reino de Dios. Hermanos, no nos imaginamos de tantas bendiciones que el Señor tiene preparado también para nosotros acá y por la eternidad con Él cuando estemos en su presencia para siempre. ¿Por qué entonces, hermanos, es importante hablar y conocer el reino de Dios? Porque tenemos que conocer lo hermoso, lo maravilloso que es ser miembro del cuerpo de Cristo, ser miembro del reino de Dios. Nuestro deseo debe ser pertenecer a Jesucristo, seguir a Jesucristo, y por lo tanto, como sabemos y conocemos lo importante que es, entonces también nosotros tenemos que anunciar a las personas que nos rodean del evangelio del reino de Dios. Tenemos que comunicar, tenemos que darle esperanza a las personas que viven sin esperanza. Jesucristo es la esperanza que el mundo necesita escuchar. Él es el tesoro escondido que tenemos que hacer que otros descubran. Hay mucho tesoro escondido para aquel que viene a los pies de Jesucristo. Yo te invito en este momento, tú que estás escuchando, quizás no eres cristiano o quizás no estás seguro de tu salvación, que tengas ahora ese coraje, esa valentía de venir a Cristo, reconozca tu pecado, reconozca que eres pecador, porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecamos y estamos separados de la gloria de Dios por causa del pecado que nos separa de Dios. Pero Dios, que es grande misericordia, está dispuesto a perdonarnos, porque por gracia soy salvo por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Hay una oportunidad. Ahora yo te invito para que hagas una oración conmigo y le entregues tu vida al Señor Jesucristo. Puedes repetir conmigo esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz, para darme perdón, para darme paz, para permitirme entrar en tu reino y ser un hijo tuyo y ser un siervo tuyo. Reconozco que soy pecador, reconozco que tengo muchas debilidades, muchos fracasos en mi vida, pero sé que tu palabra me da esperanza, que el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia, es para mí, que tú me amas porque tu palabra así lo dice, y que estás dispuesto a perdonarme de toda mi maldad, de todo mi pecado. Por eso, Padre, yo te pido perdón por mis pecados. Quiero que me limpies con la sangre de Cristo Jesús de toda mi maldad. Quiero ser un hijo tuyo y quiero que tú me des de tu Santo Espíritu en este momento
para vivir una vida victoriosa con Cristo Jesús en mi vida. Que Cristo Jesús sea el Rey, el Señor, el soberano de mi vida a partir de ahora. Yo te invito, Jesús, a gobernar mi vida y me someto a ti para que tú seas mi Rey y mi Señor y mi Salvador y Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Hermanos, terminamos de esta manera con este mensaje de desafío y de ánimo para la Iglesia de Jesucristo en cuanto a que somos parte del maravilloso reino de Dios, el lugar más hermoso y más, el mejor lugar que podemos estar es estar dentro de la voluntad de Dios, dentro de su reino, porque allí estamos seguros, hermanos, nuestra vida no está sin sentido, sino que dentro del reino de Dios nuestra vida tiene propósito y podemos estar confiados, podemos caminar tranquilos porque Dios está en el control. Y dice también la Biblia que todas las cosas cooperan para bien de aquellos que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Aquellos que son del reino, aquellos que son hijos de Dios.
que han experimentado la regeneración, el nuevo nacimiento, pueden disfrutar de vivir una vida en paz, en tranquilidad, una vida donde los sobresaltos de este mundo no nos van a quitar el sueño. Vamos a poder descansar en paz porque sabemos quién está con nosotros, nuestro amoroso Señor y Salvador Jesucristo, quien es el Rey de Reyes. Que el Señor, hermano, nos acompañe durante todo el día. Reflexionemos en cuanto a todo lo que hemos escuchado y que pongamos en práctica todas las enseñanzas que hemos escuchado en este día. Que el Señor esté con cada uno de ustedes, les bendiga y les use también para poder compartir con otros acerca de esta maravillosa enseñanza del reino de Dios, del Evangelio de Jesucristo, que también tiene que ver con el reino de Dios. Que el Señor nos